La pantalla está oscura. Se escucha el zumbido distante de la electricidad fallando, luces parpadeantes, silencio. Todo comenzó una noche de octubre. Las luces se apagaron en la ciudad, luego en todo el país. No fue un corte normal. Los teléfonos dejaron de funcionar. Las radios emitían solo estática. Los hospitales entraron en caos. Nadie sabía qué había pasado. Algunos decían que fue una tormenta solar. Otros hablaban de un ataque electromagnético. La verdad es que nadie tenía respuestas. La familia Morales vivía en un apartamento en el 7º piso de un edificio en las afueras de Madrid. Carlos, el padre, ingeniero de 42 años. Laura, la madre, profesora de biología de 38. Sus 2 hijos, Sofía, de 14 años, siempre pegada a su teléfono hasta esa noche. Y Mateo, de 9, que coleccionaba figuras de superhéroes y creía que su papá podía arreglar cualquier cosa. La primera noche fue confusa. Velas, conversaciones nerviosas. La sensación de que todo volvería a la normalidad por la mañana. Pero no fue así. Al tercer día, el agua dejó de salir de los grifos. Las tiendas fueron saqueadas. Los vecinos comenzaron a pelear por comida. El edificio se convirtió en una torre de miedo y desesperación. Carlos reunió a su familia. Tenemos que irnos. Tengo un lugar, un refugio que mi abuelo construyó hace años en las montañas. Está a 200 kilómetros de aquí. Podemos llegar en 2 días caminando por las carreteras secundarias. Laura empacó lo esencial: ropa abrigada, medicinas, las pocas latas de comida que quedaban. Sofía lloró al dejar su habitación. Mateo metió sus 3 figuras favoritas en su mochila. Salieron antes del amanecer, evitando las calles principales. El camino fue más difícil de lo que imaginaban. Carreteras llenas de autos abandonados, personas desesperadas pidiendo ayuda, grupos merodeando en busca de cualquier cosa de valor. Carlos los mantuvo alejados de todos. No podemos confiar en nadie ahora. Durmieron en un granero abandonado la primera noche. Mateo preguntó si los superhéroes también necesitaban refugios cuando el mundo se acababa. Carlos le dijo que los verdaderos superhéroes eran las familias que se cuidaban entre sí. La segunda noche acamparon bajo un puente. Escucharon gritos a lo lejos. Laura abrazó a sus hijos mientras Carlos montaba guardia con un tubo de metal que había encontrado. No durmieron mucho. Al mediodía del tercer día llegaron a las montañas. El aire era más limpio. Había menos gente. Carlos seguía un viejo mapa dibujado a mano por su abuelo. El refugio está cerca de un arroyo, detrás de una formación rocosa que parece un águila con las alas extendidas. Sofía fue la primera en verlo. «Papá, ahí está, las rocas del águila». El refugio estaba exactamente donde el mapa indicaba. Una estructura de concreto parcialmente enterrada en la ladera de la montaña, camuflada con tierra y vegetación. La puerta era de metal grueso, con un candado oxidado. Carlos sacó la llave que había guardado durante años, una reliquia que pensó que nunca usaría. La cerradura resistió al principio, luego cedió con un clic metálico. La puerta se abrió lentamente, rechinando. Un olor a humedad y encierro salió del interior. Carlos entró primero con una linterna. Paredes de concreto, un espacio de unos 50 metros cuadrados, literas de metal, una pequeña cocina con estufa de gas, estantes con latas y suministros cubiertos de polvo, un generador viejo en la esquina, un baño rudimentario. Es perfecto. Estaremos seguros aquí. La familia entró, cerraron la puerta detrás de ellos. Por primera vez en días sintieron algo parecido al alivio. Pasaron la primera semana organizándose, limpiaron el refugio, revisaron los suministros. Había suficiente comida enlatada para varios meses, agua del arroyo cercano que podían purificar. El generador funcionaba, pero decidieron usarlo solo para emergencias.
Velas y linternas serían suficientes la mayor parte del tiempo. Carlos creó un sistema de turnos. Alguien siempre debía estar despierto, vigilando. Aunque estaban aislados, no podían bajar la guardia. Laura comenzó a enseñar a los niños matemáticas, historia, biología. Necesitaban mantener sus mentes activas. Sofía se quejaba menos de lo esperado. Mateo convertía cada lección en una aventura de superhéroes. Las noches eran silenciosas, demasiado silenciosas. En la ciudad siempre había ruido de fondo. Aquí solo el viento y los sonidos del bosque. Sofía decía que le gustaba poder ver las estrellas sin contaminación lumínica. Mateo preguntaba si los animales también estaban asustados por el apagón. Fue en la tercera semana cuando comenzaron los ruidos extraños. Al principio fueron sutiles. Un crujido en la noche, un roce contra las paredes. Carlos pensó que eran ratas o algún animal pequeño. El refugio había estado abandonado por décadas. Era normal que hubiera vida salvaje explorando, pero los ruidos continuaron y se volvieron más frecuentes, más deliberados. Una noche, Laura estaba de guardia. Eran las 3 de la madrugada, leyendo un libro viejo a la luz de una vela. Entonces lo escuchó. Pasos. Pasos dentro del refugio. Pero no los pasos ligeros de sus hijos o los pesados de Carlos. Estos eran diferentes, arrastrados, lentos. Laura se quedó helada, movió la vela, iluminando el espacio, las literas donde dormían Carlos y los niños, la cocina, el baño, nada, nadie. Pero los pasos continuaron. Venían de algún lugar que ella no podía ver. Por la mañana, le contó a Carlos. Él revisó todo el refugio. No encontró nada fuera de lugar. Tal vez fue tu imaginación. Estamos todos bajo mucho estrés. Laura no estaba convencida, pero no insistió. No quería asustar a los niños. Los días pasaron. Los ruidos continuaron. Ahora todos los escuchaban. Raspados en las paredes, golpes sordos en la madrugada. Una vez, Mateo juró que vio una sombra moverse en el rincón del baño. Pero cuando Carlos fue a revisar, no había nada. Sofía comenzó a tener pesadillas. Soñaba que alguien la observaba mientras dormía. Despertaba gritando. Laura la consolaba, pero ella también estaba empezando a sentir que había algo mal con el refugio. Carlos decidió hacer una inspección más exhaustiva. Midió las dimensiones internas del refugio. Luego salió y midió las dimensiones externas. Algo no cuadraba. El refugio era más pequeño por dentro de lo que debería ser según las medidas externas. Había casi 3 metros de diferencia. Eso significaba que había un espacio oculto, una habitación secreta. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Carlos y Laura buscaron una entrada. Golpearon las paredes, escuchando cambios en el sonido. Fue Laura quien encontró algo. Una de las estanterías de metal en la pared del fondo no estaba atornillada al suelo como las demás. Se podía mover. Carlos empujó la estantería. Chirriaba, pero se deslizaba. Detrás había una puerta de metal, más pequeña que la entrada principal. No tenía manija visible, solo una placa de metal con un mecanismo de presión. Carlos presionó. La puerta se abrió hacia adentro con un suspiro de aire viciado. Un olor nauseabundo salió. Carne podrida mezclada con humedad y algo metálico. Laura se tapó la nariz. ¿Qué es eso? Carlos iluminó el interior con la linterna. Una habitación, más pequeña que el área principal, oscura. Las paredes cubiertas con algo que parecía papel periódico viejo. En el centro, un colchón sucio, latas vacías apiladas en una esquina. Y algo más, ropa que no era de la familia Morales. Había alguien viviendo aquí. El corazón de Carlos latía violentamente. Revisó toda la habitación oculta. Había marcas en las paredes, arañazos profundos en el concreto,
como si alguien hubiera estado tratando de salir o de advertir. En una de las paredes, escrito con algo oscuro que podría ser sangre vieja: no están solos. Laura retrocedió. Tenemos que irnos. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, escucharon algo. Desde afuera del refugio, el sonido de ramas rompiéndose. Pasos. Pasos humanos. Carlos cerró rápidamente la puerta oculta y movió la estantería de vuelta a su lugar. Apagó la linterna. Oscuridad total. Laura fue a donde dormían los niños. Carlos se posicionó cerca de la entrada principal, el tubo de metal en sus manos. Los pasos se acercaron a la puerta del refugio. Se detuvieron. Silencio. Entonces un golpe, suave al principio, luego más fuerte. Alguien estaba intentando entrar. Mateo despertó. «Mamá, ¿qué pasa?» Laura lo cayó con un dedo en los labios. «Silencio, mi amor». Los golpes continuaron, más insistentes. Luego una voz, grave, ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «Sé que están ahí dentro. Ese es mi refugio. Déjenme entrar». Carlos no respondió. Su mente trabajaba rápidamente. El refugio de su abuelo. Pero su abuelo había muerto hacía 10 años. ¿Quién podría reclamar este lugar? La voz continuó. «He vivido aquí durante años. Cuando todos se fueron, cuando la civilización colapsó. Este ha sido mi hogar. No tienen derecho». Sofía estaba ahora despierta también. Miraba a sus padres con ojos llenos de terror. Laura la abrazó. Carlos finalmente habló. Gritó a través de la puerta de metal. «Este refugio fue construido por mi abuelo. Mi familia tiene todo el derecho de estar aquí». «Váyase». Hubo una risa, fría, amarga. «¿Tu abuelo?» «Sí, lo recuerdo. Fue amable al principio. Me encontró aquí hace mucho tiempo. Yo era solo un vagabundo buscando refugio. Me dejó quedarme. Compartimos este lugar, hasta que él murió. Justo aquí, en este refugio. Y yo me quedé. Este es mi hogar». Laura sintió un escalofrío. Carlos había dicho que su abuelo murió en un hospital, pero eso era lo que le habían dicho. Nunca vio el cuerpo. Su familia se encargó de todo mientras él estaba trabajando en el extranjero. La verdad comenzó a formarse en su mente. Su abuelo había venido al refugio, quizás para prepararlo, para asegurarse de que estuviera listo para una emergencia. Y este hombre, este intruso, había estado aquí. «¿Qué le hiciste a mi abuelo?» Silencio afuera. Luego la voz, más suave. Él estaba enfermo, muy enfermo. Llegó aquí buscando paz. Yo lo cuidé, pero no pudo recuperarse. Murió mientras dormía. Lo enterré cerca del arroyo, bajo las rocas del Águila. Era un buen hombre. Yo solo quería quedarme». Carlos sintió lágrimas en sus ojos, rabia, tristeza, confusión. ¿Por qué no le dijiste a nadie? No había nadie a quien decirle. El mundo ya estaba colapsando. Primero lentamente, economías fallando, después más rápido, y ahora el apagón. He estado esperando. Sabía que alguien vendría eventualmente. Y aquí están, su familia. Pero este es mi hogar ahora. No. Carlos golpeó la puerta desde adentro. «Tú no tienes derecho. Vete o llamaré a las autoridades». Otra risa. «No hay autoridades, no hay nadie, solo nosotros. Podemos compartir el refugio, como tu abuelo y yo. Hay suficiente espacio». Laura negó con la cabeza vigorosamente. «Carlos, no. No podemos confiar en él». Los niños estaban aterrorizados. Mateo lloraba silenciosamente. Sofía apretaba la mano de su madre. Carlos pensó. No tenían muchas opciones. Si abrían la puerta, el hombre podría atacarlos. Si no la abrían, él podría intentar forzar la entrada o esperar afuera, bloquear su única salida. «Necesito pensarlo. Vuelve mañana, como quieras. Estaré cerca. Este es mi territorio. Conozco cada árbol, cada piedra.
No pueden escapar sin que yo lo sepa. Piénsalo bien. Podemos ayudarnos mutuamente. O puedo hacer esto muy difícil para ustedes. Los pasos se alejaron, pero la familia sabía que no había ido lejos. Esa noche nadie durmió. Carlos y Laura discutieron en susurros. Tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí con ese loco afuera. Pero ¿a dónde iremos? No hay otro lugar seguro. No con los niños. Podríamos intentar llegar a otra ciudad, buscar un campamento de refugiados, si es que existen. La conversación giró en círculos. Cada opción parecía peor que la anterior. Por la mañana, Carlos decidió explorar. Salió del refugio con cuidado, el tubo de metal en mano. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Caminó hacia las rocas del Águila, buscó señales de una tumba y la encontró. Un montículo de piedras cerca del arroyo, exactamente donde el hombre había dicho. Carlos apartó algunas piedras y ahí, parcialmente expuesta, estaba la prueba. Huesos, restos humanos y entre ellos un reloj. El reloj de su abuelo, inconfundible, con la inscripción en la parte posterior, para Ernesto con amor. Carlos sintió que sus piernas cedían. Se arrodilló. Su abuelo había muerto aquí, solo, con un extraño, y nadie lo supo. Su familia había creído la mentira del hospital. Habían tenido un funeral con un ataúd vacío. Escuchó un ruido detrás de él. Se volteó rápidamente, y ahí estaba, un hombre, de unos 60 años, delgado, demasiado delgado, con barba larga y enmarañada, ropa hecha jirones, ojos hundidos, pero intensos. Así que encontraste a Ernesto. Era un buen hombre, lo extraño. Carlos se puso de pie sosteniendo el tubo con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? El hombre se encogió de hombros. ¿Quién me habría creído? Un vagabundo sin nombre, sin familia. Tu abuelo me dio un hogar. Cuando murió pensé en dejarlo. Pero ¿a dónde iría? Este lugar se convirtió en mi mundo, mi única realidad. Carlos sintió una mezcla de emociones. Este hombre había estado con su abuelo en sus últimos momentos, pero también había ocultado la verdad. Había vivido en el refugio como si fuera suyo. Quiero que te vayas. Toma algunos suministros, pero deja el refugio a mi familia. El hombre negó con la cabeza. No puedo. He estado solo tanto tiempo. Necesito a alguien. Compartamos el refugio. Puedo ayudarles. Conozco el bosque. Sé dónde encontrar comida. Sé cómo sobrevivir. No confío en ti. No tienes que confiar. Solo tenemos que coexistir, como hacían los humanos antes. Comunidades, ayudándonos unos a otros. Carlos consideró las palabras. Había algo de verdad en ellas, pero también había algo profundamente perturbador en este hombre, en su forma de hablar, en sus ojos. Lo pensaré. Dame un día más. El hombre asintió. Un día. Pero recuerda, no hay a dónde ir. El mundo allá afuera es peligroso. Aquí, juntos, podemos estar seguros. Carlos regresó al refugio. Le contó a Laura lo que había encontrado. Ella lloró por el abuelo, lloró por su familia, por la situación imposible en la que estaban. Los niños preguntaron qué pasaba. Carlos les dijo la verdad, parte de ella, que había un hombre que quería compartir el refugio, que había vivido aquí antes. Mateo preguntó si era malo. Carlos no supo qué responder. Ese día pasó lentamente. La tensión era palpable. Revisaron sus suministros, evaluaron sus opciones. Al final, tomaron una decisión. Invitarían al hombre a entrar, pero estarían vigilantes. Cualquier señal de peligro y actuarían. Al anochecer, cuando el hombre regresó, Carlos abrió la puerta. Puedes quedarte, pero con reglas. Duermes en la habitación oculta, no te acercas a mis hijos. Compartimos la comida, pero cada uno tiene sus espacios. Al primer problema, te vas. El hombre sonrió. Era una sonrisa extraña, como si hubiera olvidado cómo hacerlo correctamente. Acepto. Gracias. No se arrepentirán.
entró al refugio. Los niños se encogieron detrás de sus padres. El hombre olía a tierra y sudor rancio. Llevaba una mochila raída. Se dirigió directamente a la habitación oculta sin que nadie le dijera dónde estaba. Por supuesto, ese había sido su espacio. Los primeros días fueron incómodos. El hombre, que dijo llamarse Vicente, mantenía su distancia. Salía temprano por las mañanas, regresaba al anochecer con conejos o raíces comestibles. Era cierto que conocía el bosque, pero había algo en su manera de observar a la familia que ponía nerviosa a Laura. Una tarde, mientras Carlos y los niños exploraban cerca del arroyo, Laura se quedó sola en el refugio con Vicente. Él estaba limpiando un conejo. Ella leía. El silencio era denso. Vicente habló sin levantar la vista. Sofía se parece a mi hija, cuando tenía su edad. Laura alzó la mirada, sorprendida. Tienes una hija. Tenía. Murió hace muchos años, junto con su madre. Un accidente. Fue después de eso que empecé a vagar. No podía quedarme en nuestra casa. Los recuerdos eran demasiado. Laura sintió una pizca de compasión. Lo siento. Vicente asintió. Por eso cuando vi a tu familia, me recordaron lo que perdí. Una familia, un hogar. No quiero hacerles daño. Solo quiero pertenecer otra vez. Las palabras eran conmovedoras, pero algo en la manera en que las decía, la intensidad en su mirada cuando miraba a Sofía, Laura sintió alarma. Esa noche habló con Carlos. Hay algo que no está bien con él. La forma en que mira a Sofía. Necesitamos sacarlo de aquí. Carlos estaba de acuerdo. ¿Pero cómo? Habían aceptado sus términos y Vicente no había roto ninguna regla. Si intentaban expulsarlo por la fuerza, podría volverse violento. Decidieron ser más cuidadosos. Nunca dejar a los niños solos con Vicente. Mantener las armas improvisadas cerca. Pero Vicente comenzó a cambiar, se volvía más posesivo del refugio, movía cosas, organizaba los suministros a su manera, corregía a los niños cuando hacían ruido. Una vez levantó la voz cuando Mateo derramó agua. Carlos intervino. No le hables así a mi hijo. Vicente se disculpó, pero su disculpa sonaba hueca. Las semanas pasaron. La convivencia se volvía más tensa. Vicente comenzó a hacer comentarios extraños sobre cómo las familias debían protegerse del mundo exterior, sobre cómo él y la familia Morales eran los únicos que quedaban, sobre cómo debían pensar en el futuro, en reconstruir. Una noche, Sofía despertó y encontró a Vicente de pie junto a su litera, solo mirándola. Ella gritó. Carlos y Laura corrieron hacia ella. Vicente retrocedió. Estaba revisando que estuviera bien. Escuché un ruido. Vete a tu habitación. Ahora. Carlos estaba furioso. Vicente obedeció. Pero desde esa noche, todos sabían que las cosas habían llegado a un punto de quiebre. A la mañana siguiente, Carlos confrontó a Vicente. Tienes que irte. Has roto nuestro acuerdo. Mi familia ya no se siente segura contigo aquí. Vicente no se inmutó. No me iré. Este es mi hogar. Ustedes son los intrusos. Yo he estado aquí más tiempo. Tengo más derecho. La discusión escaló. Gritos, empujones. Laura sacó a los niños del refugio, llevándolos al bosque. Carlos y Vicente pelearon. Carlos era más joven y fuerte, pero Vicente peleaba con la desesperación de alguien que no tenía nada que perder. Finalmente Carlos logró someterlo. Lo arrastró fuera del refugio. Le dio su mochila con algunos suministros. Vete, si regresas no respondo por lo que haga. Vicente, sangrando de la nariz, lo miró con odio. Esto no ha terminado. Este refugio es mío. Volveré. Y cuando lo haga, se arrepentirán. Se adentró en el bosque. Carlos cerró la puerta del refugio, atrancándola con muebles. Llamó a Laura y los niños de vuelta. Estaban a salvo, por ahora.
Pero las amenazas de Vicente resonaban en sus mentes. Sabían que había sido gravemente errático mantenerlo cerca tanto tiempo. Y ahora conocía su rutina, sus debilidades. Esa noche instalaron un sistema de alarma rudimentario. Latas atadas con cuerdas alrededor del perímetro del refugio. Si alguien se acercaba, harían ruido. Pasaron 3 días sin señales de Vicente. Comenzaron a relajarse. Tal vez se había ido para siempre. Tal vez había encontrado otro lugar. Pero en la 4ª noche las latas sonaron. Carlos despertó al instante. Tomó el tubo de metal y una linterna. Laura se quedó con los niños. Carlos salió del refugio, cerrando la puerta detrás de él. Afuera, el bosque estaba oscuro. La luna apenas proporcionaba luz. Las latas seguían sonando. Alguien estaba cortando las cuerdas. Carlos corrió hacia el sonido, y ahí estaba Vicente. Pero no estaba solo. Había 3 hombres más con él, desconocidos, rudos, armados con cuchillos, el riesgo de que los otros hombres regresaran. Empacaron solo lo esencial: comida para varios días, agua, ropa abrigada. Laura cerró la puerta del refugio por última vez. No miró atrás. Caminaron hacia el sur. Laura había escuchado rumores antes del apagón sobre comunidades que se estaban formando en zonas rurales. Cooperativas de supervivientes, lugares donde las familias podían estar seguras. El viaje fue duro. Sofía ayudaba a su hermano cuando se cansaba. Laura cargaba las mochilas más pesadas. Dormían en cuevas, en graneros abandonados. Evitaban a otras personas cuando podían. Una tarde, después de caminar durante 2 semanas, vieron humo a lo lejos. Laura se detuvo. El humo podía significar peligro, pero también podía significar gente, cocinas, civilización. Decidieron investigar con cuidado. Se acercaron lentamente. El humo venía de un valle entre colinas, y ahí, para su sorpresa, había un pequeño asentamiento. Tal vez 30 personas. Casas improvisadas, jardines, niños jugando. Laura sintió esperanza por primera vez en semanas. Sofía la miró. ¿Crees que sean amables? Solo hay una forma de saberlo. Se acercaron al asentamiento con las manos visibles. Sin armas, un hombre mayor salió a recibirlos. Era robusto, con barba gris y ojos cálidos. Bienvenidos, vienen en paz. Sí, somos solo una madre con sus hijos. Buscamos refugio. El hombre asintió. Han pasado por mucho. Puedo verlo en sus ojos. Aquí pueden quedarse. Trabajamos juntos, compartimos lo que tenemos. Todos contribuyen, todos están seguros. Laura casi lloró de alivio. Gracias. Muchas gracias. El hombre se presentó como Ricardo. Era el líder informal del asentamiento. Les mostró un pequeño espacio donde podían dormir. Una cabaña simple pero sólida. Por primera vez desde que dejaron Madrid, tenían un techo real sobre sus cabezas. Los días en el asentamiento trajeron una nueva rutina. Laura ayudaba en los jardines. Sofía cuidaba a los niños más pequeños junto con Mateo. Aprendían habilidades nuevas, cómo cultivar vegetales, cómo purificar agua, cómo reparar herramientas. Las noches eran diferentes también. La comunidad se reunía alrededor de fogatas. Contaban historias, compartían comida, había músicos que tocaban guitarras viejas, había risas. Después de tanto dolor, la risa sonaba casi extraña. Mateo comenzó a sonreír de nuevo. Hizo amigos, otros niños que también habían perdido padres, hermanos, que también cargaban cicatrices invisibles del apagón. Jugaban juntos, inventaban juegos. Los superhéroes volvieron a sus conversaciones, pero ahora eran diferentes. Ahora hablaba de superhéroes que ayudaban a reconstruir, que protegían comunidades,
Como su papá había protegido a su familia, Sofía era más reservada, pasaba tiempo sola, escribía en un cuaderno que alguien le había regalado, escribía sobre todo lo que había pasado, sobre el refugio, sobre Vicente, sobre su padre. Laura la encontró llorando una noche mientras escribía. Se sentó junto a ella. «Sé que es difícil, mi amor. Extraño a tu padre cada segundo». Sofía la abrazó. «Me siento culpable, mamá. Si no hubiéramos ido al refugio, si hubiéramos encontrado otro lugar». Laura la sostuvo con fuerza. «No, tu padre tomó la decisión correcta. Nos llevó al lugar que pensó que sería más seguro y al final nos salvó. Eso es lo que hacen los padres. Nos aman hasta su último aliento». Pasaron los meses. El asentamiento creció. Más supervivientes llegaban. Algunos con historias peores que la de los Morales, otros con historias de esperanza, de comunidades que estaban floreciendo en otras partes del país. Laura comenzó a enseñar de nuevo. Había niños en el asentamiento que necesitaban educación. Ella organizó una pequeña escuela, enseñaba biología, matemáticas, historia, pero también enseñaba algo más importante: resiliencia, compasión, cómo reconstruir no solo edificios, sino también humanidad. Un día, 6 meses después de llegar al asentamiento, un grupo de comerciantes llegó. Venían de una ciudad al sur que había logrado restablecer electricidad parcial. Habían creado un sistema de trueque. Intercambiaban noticias, suministros, conocimientos. Uno de los comerciantes llevaba un radio que funcionaba. Lo encendió esa noche en la fogata comunal. La estática llenó el aire. Luego, después de ajustar la frecuencia, una voz oficial. «Este es el gobierno provisional de España, transmitiendo desde Valencia. Hemos restablecido comunicaciones en varias regiones. Estamos trabajando para restaurar la infraestructura eléctrica. Pedimos a todos los supervivientes que se dirijan a los centros de reunificación más cercanos. Listas de ubicaciones siguen a este mensaje». La gente en el asentamiento se miró entre sí. Había esperanza. Había un gobierno, había un plan para reconstruir. Ricardo habló. «Tenemos una decisión que tomar, quedarnos aquí o intentar llegar a uno de esos centros». La discusión duró horas. Algunos querían quedarse. Habían construido algo aquí, una comunidad, un hogar. Otros querían la promesa de electricidad, de medicina moderna, de conexión con el mundo más amplio. Laura escuchó a ambos lados. Luego miró a sus hijos. Sofía tenía 14 años cuando comenzó esto. Ahora tenía 15. Había madurado años en meses. Mateo había cumplido 10. Aún tenía esa luz en sus ojos, esa capacidad de encontrar alegría. ¿Qué quieren hacer, niños? Sofía habló primero. «Quiero que Mateo tenga una educación real, una oportunidad de futuro. Aquí estamos sobreviviendo. Pero en un centro de reunificación, tal vez podamos vivir de verdad otra vez». Mateo asintió. «Y tal vez haya doctores que puedan ayudar a la señora Carmen». Su tos empeora cada día. Laura sonrió. Habían criado buenos hijos, compasivos, pensando en otros incluso en medio de su propio dolor. «Iremos al centro de reunificación. Pero primero, ayudaremos a organizar a quien quiera venir con nosotros y nos aseguraremos de que quienes se queden tengan suficientes suministros». La comunidad se dividió amistosamente. Aproximadamente la mitad decidió quedarse, incluyendo Ricardo. La otra mitad, unas 15 personas, incluyendo a los Morales, decidieron intentar el viaje al centro de reunificación más cercano. Se prepararon durante una semana, reunieron mapas, suministros, información de los comerciantes sobre rutas seguras. El día de la partida fue agridulce, abrazos, lágrimas, promesas de volver a encontrarse algún día. Ricardo abrazó a Laura. «Cuida a tu familia».
Y recuerda lo que construimos aquí. Eso es lo que necesitamos en el nuevo mundo. Comunidad, no solo supervivencia. Lo recordaré. Gracias por todo. El grupo partió al amanecer. El viaje al centro de reunificación tomaría 3 semanas a pie. Pero ahora viajaban con más gente. Había seguridad en números. Había conversación. Había músicos que tocaban en las noches para mantener los ánimos arriba. Sofía caminaba junto a otra chica de su edad llamada Elena. Se hicieron amigas. Hablaban de cómo era la vida antes, de la escuela, de la música que escuchaban, de los sueños que tenían para el futuro. Mateo caminaba con un grupo de niños más pequeños. Les contaba historias de superhéroes. Pero sus historias habían cambiado. Ahora los superhéroes no tenían poderes mágicos. Eran personas normales que hacían cosas extraordinarias, como su papá, como su mamá, como todos los adultos que habían guiado a los niños a través de la oscuridad. Enfrentaron desafíos en el camino. Un puente colapsado que tuvieron que rodear. Una tormenta que los obligó a refugiarse durante 2 días. Un encuentro tenso con otro grupo de supervivientes que afortunadamente terminó pacíficamente cuando intercambiaron información sobre rutas seguras. Pero finalmente, después de 23 días de caminar, vieron el centro de reunificación. Era un complejo grande, lo que antes había sido una base militar. Ahora estaba rodeado de tiendas de campaña, miles de personas. Había guardias en la entrada, pero eran amables. Registraban a cada nuevo llegada, les daban números de identificación, los dirigían a áreas donde podían establecerse temporalmente. Laura y sus hijos fueron asignados a una tienda grande compartida con otras familias. Había catres, mantas limpias, un comedor comunal donde servían comida caliente 2 veces al día. Había clínicas médicas, escuelas improvisadas para los niños. Era caótico. Había largas filas para todo, pero había orden, había esperanza. Sofía comenzó a asistir a la escuela. Había maestros voluntarios, algunos profesionales de antes del apagón, otros simplemente personas con conocimientos que querían compartir. Ella absorbía todo: ciencias, literatura, historia reciente de cómo el mundo había cambiado. Mateo encontró alegría en el centro. Había un área de juegos, otros niños. Supervivió a algo terrible y ahora podía ser niño otra vez. Laura lo observaba jugar y sentía gratitud. Laura misma se ofreció como voluntaria en la clínica médica. Sus conocimientos de biología eran útiles. Ayudaba a los doctores. Aprendía primeros auxilios básicos. Se sentía útil de nuevo. Los meses pasaron. Las noticias que llegaban al centro eran mixtas. Algunas ciudades estaban recuperando electricidad, otras aún estaban en caos. El gobierno provisional estaba débil, pero funcionando. Había planes para elecciones eventualmente, para reconstruir la infraestructura nacional. Pero el mundo nunca sería el mismo. El apagón había cambiado todo. Las prioridades, los valores, la gente había aprendido qué era realmente importante. Una tarde, Laura estaba en el comedor cuando escuchó una conversación en la mesa vecina. 2 hombres hablaban sobre un refugio en las montañas, sobre una familia que había tenido un enfrentamiento con un loco que decía ser el dueño del refugio. Laura sintió un escalofrío. Se acercó a los hombres. «Disculpen, no pude evitar escuchar». «¿De qué refugio hablan?» Los hombres la miraron. Uno habló: «Un refugio cerca de las montañas al norte de aquí. Escuchamos la historia de unos tipos que pasaron por aquí hace meses. Decían que habían intentado tomar un refugio, pero el dueño activó algún tipo de trampa. Murió el dueño y otro hombre. Ellos escaparon por poco». Laura sintió lágrimas formándose. «Ese era mi esposo. Murió protegiéndonos». Los hombres se quedaron en silencio. Luego uno puso su mano en el hombro de Laura. «Lo siento mucho. Era un hombre valiente». «Sí,
Lo era. Esa noche Laura reunió a Sofía y Mateo, les contó lo que había escuchado, que la historia de su padre estaba siendo contada, que su sacrificio no había sido en vano. Sofía lloró. Mateo abrazó a su madre. Quiero que todos sepan que papá fue un héroe. Lo sabrán, mi amor, su historia vivirá. Y así fue. Laura comenzó a escribir. Escribió sobre todo lo que habían vivido, desde la noche del apagón hasta su llegada al centro de reunificación. Escribió sobre Carlos, sobre su valentía, sobre cómo el amor de un padre puede ser la fuerza más poderosa en el mundo. Su historia fue compartida, primero en el centro de reunificación. Luego, cuando se restableció la imprenta en una ciudad cercana, fue publicada en un pequeño boletín. La gente la leía, se reconocían en ella. Era la historia de muchos, de todos los que habían perdido, de todos los que habían sobrevivido. Pasó un año. El centro de reunificación comenzó a vaciarse a medida que las ciudades se volvían habitables otra vez. Algunas familias regresaban a sus hogares originales. Otras comenzaban de nuevo en lugares diferentes. Laura recibió una oferta. Una escuela en Valencia necesitaba maestros, especialmente maestros con experiencia en enseñar en circunstancias difíciles. Valencia era una de las ciudades que había recuperado más rápido. Tenía electricidad parcial, agua corriente, infraestructura básica. Laura aceptó. Ella, Sofía y Mateo se mudaron a Valencia. Les dieron un pequeño apartamento, 2 habitaciones, modesto pero suficiente. Valencia estaba cambiada, edificios dañados, calles con baches, pero había vida, mercados, escuelas, personas intentando reconstruir sus vidas. Laura comenzó a enseñar. Su clase estaba llena de niños que habían vivido el apagón, que habían visto cosas que ningún niño debería ver. Ella no solo les enseñaba biología o matemáticas, les enseñaba resiliencia, les enseñaba que podían superar trauma, que podían construir futuros brillantes a pesar de pasados oscuros. Sofía comenzó la escuela secundaria. Era buena estudiante, seria, enfocada. Había decidido que quería ser doctora. Quería ayudar a personas como los doctores habían ayudado en el centro de reunificación. Mateo floreció. Era popular en la escuela. Siempre tenía una sonrisa. Seguía amando a los superhéroes, pero ahora también leía sobre personas reales que hacían cosas extraordinarias. Bomberos, doctores, maestros, héroes cotidianos. Las noches eran para la familia, cenaban juntos, hablaban sobre sus días, a veces hablaban sobre Carlos, sobre los buenos recuerdos, las vacaciones que habían tomado, las bromas tontas que hacía, la forma en que cantaba terriblemente en la ducha, y siempre terminaban recordando cómo los había salvado, cómo había dado su vida por ellos. Mateo mantenía una foto de Carlos en su mesa de noche. Todas las noches antes de dormir le decía buenas noches. Te extraño, papá, pero estoy haciendo que te sientas orgulloso. Lo prometo. Sofía escribía cartas a su padre en su diario, cartas que él nunca leería, pero que la ayudaban a procesar su dolor. Le contaba sobre sus días, sus sueños, sus miedos, y siempre terminaba con te amo. Laura tenía momentos difíciles, noches donde el peso de todo la abrumaba, donde se preguntaba si habían tomado las decisiones correctas, si Carlos aún estaría vivo si hubieran elegido diferente. Pero entonces miraba a sus hijos, veía cómo estaban creciendo, fuertes, compasivos, resilientes, y sabía que Carlos estaría orgulloso. 2 años después del apagón, España estaba recuperándose lentamente. El gobierno había sido reorganizado, había elecciones, electricidad en la mayoría de las ciudades. Internet funcionaba de manera limitada, las escuelas estaban abiertas, los hospitales funcionaban, pero el país era diferente. Las personas eran diferentes, habían aprendido lo frágil que era la civilización, lo importante que era la comunidad, la familia.
el cuidarse unos a otros. Laura fue invitada a dar una charla en una conferencia sobre reconstrucción post-crisis. Habló sobre su experiencia, sobre el refugio, sobre Vicente, sobre Carlos, sobre cómo habían sobrevivido. Su historia resonó, tocó corazones. Los periodistas querían entrevistarla, pero Laura era privada. Solo aceptó una entrevista para un programa especial sobre héroes del apagón. En esa entrevista habló con calma pero con emoción evidente. Mi esposo Carlos no era un soldado, no era un policía, era un ingeniero, un padre, un esposo, pero cuando su familia necesitó un héroe, se convirtió en uno. Y hay miles de historias como la nuestra, miles de personas que hicieron sacrificios enormes para proteger a quienes amaban. El entrevistador preguntó, ¿qué le dirías a Carlos si pudieras hablar con él ahora? Laura respiró profundamente. Le diría que lo logramos, que Sofía va a ser doctora, que Mateo es el niño más feliz y amable que podrías conocer, que estamos bien, que su sacrificio no fue en vano, y que lo amamos, que siempre lo amaremos. La entrevista fue transmitida nacionalmente. Millones la vieron. La historia de la familia Morales se convirtió en un símbolo, un recordatorio de lo que se había perdido, pero también de lo que se había ganado, de la fortaleza del espíritu humano. Sofía tenía 16 años ahora. Era voluntaria en un hospital local los fines de semana. Veía a doctores salvar vidas y se imaginaba haciendo lo mismo algún día. Pensaba en su padre, en cómo él había salvado sus vidas. Quería honrarlo salvando las vidas de otros. Mateo tenía 11 años. Era el capitán del equipo de fútbol de su escuela. Era buen estudiante, buen amigo. Los maestros decían que tenía un corazón de oro. Laura sabía de dónde había sacado eso. Una tarde de primavera, 3 años después de la muerte de Carlos, Laura recibió una carta. Era del gobierno. La informaban que Carlos sería condecorado póstumamente, medalla al valor civil, por su sacrificio protegiendo a su familia durante el apagón. Habría una ceremonia en Madrid, en el Palacio Real, que ahora funcionaba como sede del gobierno provisional. Laura llevó a Sofía y Mateo. Viajaron en un autobús destartalado. Madrid estaba mejor que antes, pero aún se veían las cicatrices. Edificios dañados, calles siendo reparadas. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Había otras familias allí, otras personas que habían perdido seres queridos, que habían sido héroes a su manera, bomberos que murieron rescatando personas, doctores que murieron atendiendo enfermos sin protección, personas comunes que hicieron cosas extraordinarias. Cuando llamaron el nombre de Carlos Morales, Laura, Sofía y Mateo subieron al estrado. El presidente provisional entregó la medalla a Laura. Habló brevemente sobre el sacrificio de Carlos, sobre cómo representaba lo mejor de la humanidad. Laura sostuvo la medalla. Era de bronce, pesada, con una inscripción: por valor y sacrificio, Carlos Morales, héroe del apagón. Mateo la tocó con reverencia. Papá habría pensado que esto era tonto. Él decía que solo estaba haciendo lo que cualquier padre haría. Laura sonrió a través de las lágrimas. Exacto, y eso es lo que lo hacía verdaderamente extraordinario. No buscaba ser héroe, solo quería protegernos. Después de la ceremonia, caminaron por Madrid. Visitaron su viejo apartamento. El edificio estaba abandonado, condenado, pero se pararon afuera recordando. Sofía señaló una ventana. Esa era mi habitación. Recuerdo la última noche allí. Tenía tanto miedo. Laura la abrazó. Todos teníamos miedo, pero nos mantuvimos juntos y seguimos juntos. Regresaron a Valencia esa noche. La medalla fue colocada en un lugar de honor en su apartamento, junto a fotos de Carlos, sonriendo, vivo, amado. Los años continuaron pasando. Sofía se graduó de la secundaria con honores.
Fue aceptada en la escuela de medicina. Laura lloró de orgullo en su graduación. Mateo creció. Se convirtió en un joven reflexivo. Quería ser maestro como su madre. Quería ayudar a niños que habían pasado por traumas como él. Laura continuó enseñando. Escribió un libro, una memoria de su experiencia. Lo tituló El refugio y el sacrificio, una historia de familia y supervivencia. Fue publicado 5 años después del apagón. Se convirtió en un éxito moderado, no porque fuera sensacionalista, sino porque era honesto, crudo, real. En el libro, Laura no pintaba a Carlos como un santo perfecto. Escribió sobre sus dudas, sus miedos, sus errores, pero también sobre su amor, su determinación, su voluntad de hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. El libro terminaba con una reflexión sobre cómo el apagón le había quitado a su esposo, pero también le había enseñado lo que realmente importaba, no las posesiones, no el estatus, sino las personas que amas, las conexiones que construyes, la comunidad que formas. Una década después del apagón, España había recuperado casi toda su infraestructura. La electricidad era confiable otra vez. Internet funcionaba. Las ciudades estaban reconstruidas en su mayoría. Pero la sociedad había cambiado. Las personas valoraban más la preparación, la autosuficiencia, la comunidad. Los refugios y sistemas de respaldo eran comunes. Las familias mantenían suministros de emergencia. Los vecindarios organizaban redes de apoyo mutuo. El apagón había dejado cicatrices, pero también había enseñado lecciones valiosas. Sofía era ahora doctora. Trabajaba en el mismo hospital donde había sido voluntaria de adolescente. Salvaba vidas. Cada vez que perdía un paciente, pensaba en su padre, en cómo él había dado su vida voluntariamente. Le daba perspectiva, fortaleza. Mateo era maestro en una escuela primaria. Enseñaba a niños de la generación post-apagón, niños que solo conocían las historias, que no habían vivido el trauma. Les enseñaba historia, pero también resiliencia, compasión, los valores que sus padres le habían inculcado. Laura se había retirado de la enseñanza formal, pero daba charlas ocasionalmente, en escuelas, en conferencias, sobre supervivencia, sobre pérdida, sobre reconstrucción. Una tarde, 15 años después del apagón, Laura estaba en su apartamento cuando tocaron la puerta. Abrió y encontró a un hombre joven, de unos 25 años. Parecía nervioso. Señora Morales, soy hijo de Vicente. Laura sintió que el mundo se detenía. Vicente, el hombre del refugio, el hombre que había muerto junto a Carlos. El joven continuó rápidamente. Sé que mi padre hizo cosas terribles. He leído su libro. He escuchado las historias y quiero disculparme en su nombre y en el mío. Laura no sabía qué decir. Finalmente invitó al joven a entrar. Se sentaron. Él explicó: mi padre era un buen hombre antes de que mi madre y mi hermana murieran. El dolor lo cambió, lo rompió. Cuando llegó el apagón, creo que perdió lo último de su humanidad. Se convirtió en supervivencia pura, sin moral, sin empatía. Laura escuchó. Sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también comprensión. El joven sacó algo de su mochila, una caja pequeña, la abrió. Dentro había un reloj, el reloj de Ernesto, el abuelo de Carlos. Lo encontré entre las posesiones de mi padre. Sé que pertenecía a su familia. Quiero devolvérselo. Laura tomó el reloj con manos temblorosas. Era el mismo que había visto en la tumba del abuelo. ¿Cómo lo tenía Vicente? Lo tomó antes de morir. Creo que lo valoraba, como un recordatorio del único amigo que tuvo en sus últimos años. Su abuelo fue amable con él cuando nadie más lo fue. Laura cerró los ojos. La vida era complicada.
Las personas eran complicadas. Vicente había sido un villano en su historia, pero también había sido una persona, rota, desesperada, perdida. Gracias por traer esto. Significará mucho para mis hijos. El joven se fue. Laura se quedó con el reloj. Esa noche, cuando Sofía y Mateo la visitaron para la cena semanal, les contó sobre el visitante. Les mostró el reloj. Mateo, ahora un hombre de 20 años, lo sostuvo cuidadosamente. Es extraño. Este reloj ha pasado por tantas manos. El bisabuelo, Vicente, ahora nosotros. Sofía, doctora de 26 años, reflexionó. Todo está conectado, incluso las cosas malas, incluso el dolor. Todo es parte de una historia más grande. Laura asintió. Tu padre habría estado tan orgulloso de ustedes, de las personas en que se han convertido. Lo estamos intentando, mamá. Tratamos de vivir de una manera que lo honre. Esa noche, después de que sus hijos se fueron, Laura se sentó en su balcón, mirando las luces de Valencia, la ciudad vibrante, viva, reconstruida. Pensó en todo lo que habían perdido, en Carlos, en el mundo que era antes, en la inocencia de sus hijos, pero también pensó en lo que habían ganado, en la fortaleza, en la resiliencia, en el aprecio por cada momento, en la comprensión de lo que realmente importaba. El apagón había sido la peor experiencia de su vida, pero también, de extraña manera, había sido transformadora. Los había despojado de todo superficial. Los había reducido a lo esencial: familia, amor, supervivencia, y habían sobrevivido. No solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Carlos había dado su vida, pero al hacerlo, había dado vida a sus hijos. Les había dado un futuro, y ese futuro era brillante. Laura sostuvo el reloj del abuelo Ernesto. Lo haría reparar. Lo transmitiría a Mateo algún día, y él lo transmitiría a sus hijos. Una reliquia familiar, un símbolo de supervivencia, de sacrificio, de amor que trasciende incluso la muerte. Las luces de la ciudad parpadeaban, constantes, confiables. Un recordatorio de que la civilización había regresado. Pero Laura sabía que siempre estaría un poco preparada. Siempre mantendría suministros de emergencia. Siempre enseñaría a sus nietos, cuando los tuviera, a estar preparados. Porque el apagón le había enseñado una verdad fundamental. La estabilidad es una ilusión. Todo puede cambiar en un instante. Lo único en lo que realmente puedes confiar es en las personas que amas, en la familia que construyes, en la comunidad que formas. Y mientras el viento nocturno soplaba suavemente, Laura sonrió. Había perdido mucho, pero también había encontrado mucho. Había encontrado fortaleza que no sabía que tenía. Había encontrado propósito en ayudar a otros a sanar. Había encontrado significado en honrar el sacrificio de Carlos, viviendo plenamente. La historia del refugio con el morador oculto era ahora parte de la mitología nacional. Se contaba en escuelas, se discutía en libros de historia, pero para Laura, Sofía y Mateo no era mitología, era su vida. Su dolor, su triunfo. Y mientras las estrellas brillaban sobre Valencia, Laura susurró al viento: Gracias, Carlos, por todo, por tu amor, por tu sacrificio, por darnos la oportunidad de vivir. Estamos viviendo bien, te lo prometo, estamos viviendo por ti. El viento pareció responder. Una brisa cálida que la envolvió como un abrazo. Y en ese momento, Laura sintió paz, verdadera paz. Por primera vez desde el apagón, la familia había sobrevivido. Habían enfrentado el morador oculto, habían enfrentado el apagón, habían enfrentado la pérdida y habían emergido, no sin cicatrices, pero más fuertes, más sabios, más conectados a lo que realmente importaba. La historia terminaba, pero las vidas continuaban. Sofía salvaría miles de vidas en su carrera.
Mateo inspiraría a generaciones de estudiantes. Laura continuaría compartiendo su historia, ayudando a otros a sanar. Y Carlos, aunque ya no estaba físicamente, vivía en cada uno de ellos, en cada decisión que tomaban, en cada acto de valentía, en cada momento de amor. El refugio en las montañas permanecía, abandonado, silencioso, un monumento no oficial a lo que había pasado allí. Ocasionalmente, excursionistas lo encontraban. Veían la tumba bajo las rocas del Águila, dos montículos de piedra lado a lado, y se preguntaban qué historias guardaban esas tumbas, qué dramas se habían desarrollado en ese lugar remoto. Si supieran, si pudieran saber, la historia de amor, de sacrificio, de supervivencia contra todo pronóstico, pero tal vez era mejor que fuera solo una historia contada alrededor de fogatas, escrita en libros, enseñada en escuelas, una historia que recordaba a las personas lo mejor y lo peor de la humanidad, la capacidad de amor infinito y la capacidad de desesperación destructiva, una historia que preguntaba, ¿qué harías tú? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a quienes amas? Y la respuesta, para Carlos Morales, había sido clara: hasta el final, hasta el último aliento. 20 años después del apagón, el mundo era irreconocible para quienes recordaban el antes. Las nuevas generaciones crecían con historias del apagón como mito, como historia antigua, como algo que había pasado pero que parecía imposible ahora. La tecnología había regresado, mejorada, más resistente, sistemas de respaldo por todas partes, redes eléctricas descentralizadas. Nadie quería repetir lo que había pasado. Sofía Morales era ahora jefa del Departamento de Emergencias en el Hospital General de Valencia. Tenía 34 años, casada con un colega doctor llamado Javier. Tenían 2 hijos, Emma, de 6 años, y Carlos, de 4 años. Nombrado en honor al abuelo que nunca conoció, Mateo Morales era director de una escuela primaria, 30 años, también casado. Su esposa Ana era enfermera. Tenían una hija, Lucía, de 2 años. Laura Morales tenía 68 años, el cabello completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos, pero sus ojos aún brillaban con inteligencia y calidez. Vivía en un pequeño apartamento cerca de Sofía. Pasaba sus días con sus nietos, leyéndoles, enseñándoles, amándolos. Un domingo, toda la familia se reunió en el apartamento de Sofía. Era tradición. Cada domingo, comida familiar. 3 generaciones compartiendo mesa. Los niños jugaban ruidosamente. Emma perseguía a Carlos con una figura de superhéroe. El pequeño Carlos gritaba de alegría. Lucía intentaba seguirlos con sus piernas cortas. Los adultos conversaban en la cocina. Javier ayudaba a Sofía con la comida. Mateo y Ana ponían la mesa. Laura observaba, sonriendo. Emma corrió hacia Laura. Abuela, abuela, cuéntame otra vez sobre el abuelo Carlos. El héroe. Laura la levantó con algo de esfuerzo. Sus huesos ya no eran tan fuertes. Se sentó con Emma en su regazo. Te he contado esa historia 100 veces, pero me gusta, por favor. Laura miró a Sofía. Su hija asintió. Era importante mantener viva la memoria. Está bien. Había una vez un hombre muy valiente llamado Carlos. Era tu abuelo. El pequeño Carlos se acercó. Ese es mi nombre. Sí, mi amor. Te llamaron así por él. Tu abuelo era un ingeniero. Era inteligente y amable. Y cuando el mundo se volvió oscuro, él protegió a su familia. ¿Cómo, abuela? Laura simplificó la historia para niños pequeños. Omitió las partes más oscuras. Les habló del viaje a las montañas, del refugio, de cómo el abuelo Carlos se aseguró de que su familia estuviera segura. Y al final hizo lo más valiente que alguien puede hacer. Se sacrificó para que tu mamá, tu tío Mateo y yo pudiéramos vivir.
Por eso están aquí, por eso existen ustedes. Todo gracias a él. Emma reflexionó con seriedad. Era valiente como un superhéroe, más valiente, porque los superhéroes tienen poderes. Tu abuelo solo tenía amor, y ese amor lo hizo más fuerte que cualquier superhéroe. El pequeño Carlos preguntó, ¿yo puedo ser valiente como él? Por supuesto que sí, cariño, ya lo eres. Cada vez que eres amable con tu hermana, cada vez que ayudas a tu mamá, cada vez que haces lo correcto, incluso cuando es difícil, eso es valentía. Durante la comida, la conversación fluyó naturalmente. Sofía habló sobre un caso difícil en el hospital. Un niño que habían salvado después de un accidente. Mateo habló sobre un estudiante problemático que finalmente estaba progresando. Ana compartió anécdotas de su trabajo. Javier hizo reír a todos con un chiste tonto. Era normal, ordinario, y precisamente por eso, extraordinario. Después de la comida, mientras los niños dormían la siesta, los adultos se sentaron en la sala. Sofía sirvió café. La conversación se volvió más seria. Mateo habló. He estado pensando, los niños están creciendo. Emma pronto tendrá edad para entender más. Deberíamos llevarlos al refugio. Laura sintió un nudo en la garganta. Después de todo este tiempo, Sofía miró a su hermano. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia, parte de su historia. No para traumatizarlos, sino para que entiendan, para que vean con sus propios ojos el lugar donde su abuelo fue un héroe. Laura consideró esto. Nunca había regresado al refugio, no en 20 años. Había pensado en ello, pero nunca había encontrado el coraje. No sé si puedo. Las memorias... Lo entiendo, mamá, pero tal vez sea tiempo. Tal vez necesites ese cierre. Y nosotros, Sofía y yo, tal vez también lo necesitemos. Éramos niños cuando pasó. Nuestros recuerdos son fragmentados, traumáticos. Tal vez ver el lugar ahora, como adultos, nos ayude a procesar. Sofía asintió lentamente. Tienes razón, mamá. He pensado en esto también. Y quiero que mis hijos sepan, no solo la historia, sino el lugar. Quiero llevar flores a la tumba del abuelo Carlos. Quiero que Emma y Carlos pongan flores en la tumba de su abuelo. Laura sintió lágrimas. Estos eran sus bebés, ahora adultos, con sus propios bebés, y tenían razón. Era tiempo. Está bien, iremos, pero juntos, todos juntos. Planearon el viaje para el siguiente mes, alquilaron 2 autos, empacaron suministros. No porque los necesitaran realmente, la región estaba civilizada ahora, pero por respeto a lo que habían vivido. El viaje fue largo. Los niños preguntaban constantemente cuánto faltaba. Laura miraba por la ventana. Los paisajes traían recuerdos, algunos claros, otros borrosos. Cuando llegaron a las montañas, Laura reconoció las formaciones rocosas. El corazón le latía fuerte. Sofía tomó su mano. Estoy aquí, mamá. Estacionaron los autos y caminaron. El sendero estaba más definido ahora. Aparentemente, el lugar se había convertido en un sitio de interés menor para excursionistas. Había incluso una pequeña placa conmemorativa cerca del refugio. En memoria de Carlos Morales y todos aquellos que hicieron sacrificios durante el Gran Apagón, 2025-2026. Laura tocó la placa. Alguien la había puesto allí, probablemente el gobierno local. Continuaron hacia las rocas del Águila. La tumba seguía allí. 2 montículos de piedra, más grandes ahora. Alguien había estado añadiendo piedras. Otros visitantes, otros que conocían la historia. Sofía llevaba flores, rosas rojas, las favoritas de Carlos. Las colocó cuidadosamente en la tumba. Emma y el pequeño Carlos, guiados por sus padres, también pusieron flores. No entendían completamente, pero sabían que era importante. Laura se arrodilló ante la tumba. Sus manos temblaban mientras tocaban las piedras. Carlos,
Han pasado 20 años. Los niños están bien. Nuestros nietos son hermosos. Desearía que pudieras verlos. Desearía que pudieras conocerlos. Lloró. Finalmente, después de años de fortaleza, se permitió llorar completamente. Sofía y Mateo se arrodillaron junto a ella. Los tres se abrazaron, llorando juntos, sanando juntos. Los niños observaban en silencio. Incluso ellos podían sentir la gravedad del momento. Después de un tiempo, se levantaron. Mateo sugirió ver el refugio. Laura vaciló, pero asintió. Caminaron hacia la entrada. La puerta estaba abierta. Aparentemente, había sido convertida en una especie de museo improvisado. Dentro, alguien había colocado fotos, recortes de periódicos sobre la familia Morales, sobre el sacrificio de Carlos, sobre la historia del refugio. Había incluso una copia del libro de Laura en una pequeña repisa. Sofía caminó por el espacio. Es más pequeño de lo que recordaba. Todo es más pequeño cuando creces, respondió Laura. Mateo encontró la estantería que ocultaba la habitación secreta. Aún se podía mover. Detrás, la pequeña puerta seguía allí, cerrada ahora, oxidada. No necesitaban abrirla. Todos sabían qué había detrás. Pasaron 1 hora en el refugio, recordando, hablando, compartiendo memorias. Mateo recordaba cómo su padre le enseñaba matemáticas usando figuras de superhéroes. Sofía recordaba cómo su padre le enseñó a leer mapas durante el viaje. Laura recordaba todo, cada momento, cada palabra, cada mirada de amor que Carlos le había dado. Cuando salieron, el sol estaba comenzando a bajar. Emma preguntó, «Abuela, ¿está triste?» Laura sonrió, un poco, pero también feliz. Triste porque extraño a tu abuelo, feliz porque vine aquí con todos ustedes, porque su sacrificio significó que ustedes existen, y eso es un regalo hermoso. Esa noche acamparon cerca del refugio, tenían tiendas modernas, bolsas de dormir cómodas. No era nada como la primera vez, pero había algo ritual en estar allí. Hicieron una fogata. Los niños se durmieron temprano. Los adultos se quedaron despiertos, mirando las estrellas. Las mismas estrellas que Laura, Carlos, Sofía y Mateo habían visto 20 años atrás. Sofía habló suavemente. «Mamá, nunca te he preguntado esto, pero alguna vez te has arrepentido de haber venido aquí, al refugio». Laura consideró la pregunta cuidadosamente. «He pensado en eso miles de veces, y la respuesta es no. Tu padre tomó la mejor decisión que pudo con la información que tenía. Si nos hubiéramos quedado en Madrid, probablemente habríamos muerto en los disturbios. Si hubiéramos ido a otro lugar, quién sabe qué habría pasado. Vinimos aquí, enfrentamos a Vicente, y tu padre nos salvó. No me arrepiento. Desearía que hubiera otro final. Pero no me arrepiento del camino», Mateo agregó. «Papá era un buen hombre, un gran hombre, y creo que estaría orgulloso de nosotros, de cómo llevamos su legado». «Lo está», dijo Laura con convicción. «Donde sea que esté, está orgulloso». Regresaron a Valencia al día siguiente, pero algo había cambiado. Había una sensación de cierre, de paz. Visitar el refugio, confrontar el pasado directamente, había sido terapéutico. Los meses siguientes fueron más ligeros. Laura se sentía menos cargada. Sofía dormía mejor. Mateo sonreía más fácilmente. 25 años después del apagón, España celebraba un aniversario nacional de reconstrucción. Habían pasado un cuarto de siglo. Una generación completa había crecido en el mundo post-apagón. Hubo ceremonias en todo el país. Momentos de silencio por los que habían muerto, celebraciones por los que habían sobrevivido. Laura fue invitada a hablar en el evento principal en Madrid. Ahora tenía 73 años. Se movía más lentamente, pero su mente seguía aguda. Subió al podio frente a miles de personas, cámaras transmitiendo a millones más. Respiró profundo.
Hace 25 años, el mundo como lo conocíamos se apagó. Perdimos electricidad, comunicaciones, civilización. Pero no perdimos lo más importante, no perdimos nuestra humanidad, no perdimos nuestra capacidad de amar, de sacrificarnos por otros, de reconstruir. Mi esposo, Carlos Morales, fue uno de los muchos que dieron sus vidas para proteger a quienes amaban. No era único en su valentía, era uno entre miles, decenas de miles, personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias, y gracias a ellos estamos aquí hoy. Una nación reconstruida, no perfecta, pero fuerte, resiliente, apreciando lo que tenemos, porque sabemos lo frágil que es. A los jóvenes que no vivieron el apagón, les digo, aprendan de nuestra historia. No vivan con miedo, pero vivan preparados. Vivan apreciando cada día, cada persona, cada momento, y a quienes lo vivimos, a quienes perdimos seres queridos, a quienes aún cargan cicatrices. Hemos sobrevivido. Hemos construido vidas hermosas sobre las cenizas de lo que perdimos. Eso no es traición a quienes murieron, es honrarlos, es darle significado a sus sacrificios. El discurso resonó profundamente, fue compartido millones de veces, citado en libros de historia, enseñado en escuelas. Laura regresó a su vida tranquila después. Pasó sus últimos años rodeada de familia. Vio crecer a sus nietos, conoció a su primer bisnieto cuando Emma tuvo un hijo a los 27 años. Lo llamaron Ernesto, por el bisabuelo, el círculo completo. Laura sostuvo al bebé Ernesto con manos temblorosas. 4 generaciones, todas existiendo gracias al sacrificio de Carlos. Murió pacíficamente a los 82 años, en su sueño, rodeada de fotos de su familia, de Carlos, de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. En su funeral, Sofía habló. Mi madre vivió 2 vidas, una antes del apagón, una después. El apagón le quitó a su esposo, pero le dio propósito. Dedicó su vida después a enseñar, a compartir, a ayudar a otros a sanar. Honró a mi padre viviendo plenamente. Y ese es el mejor homenaje que cualquiera puede dar a quienes perdemos. Mateo habló también. Mis padres me enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa en el universo, más poderosa que el miedo, más poderosa que la desesperación. Mi padre demostró eso con su sacrificio, mi madre demostró eso con su vida posterior, y nosotros, sus hijos, nietos, bisnietos, somos la prueba viviente de que el amor vence. Laura fue enterrada junto a Carlos. Su tumba fue trasladada del refugio a un cementerio en Valencia. Juntos al fin, las lápidas decían: Carlos Morales, 1983-2025, esposo, padre, héroe. Su amor salvó a su familia. Laura Morales, 1987-2069, esposa, madre, maestra. Su fortaleza honró su memoria. Los años continuaron pasando. La historia de la familia Morales se convirtió en leyenda, en mito, en lección. 30 años después del apagón, 40, 50, Sofía y Mateo envejecieron, tuvieron vidas largas y plenas. Vieron a sus hijos criar a sus propios hijos, vieron el mundo cambiar, mejorar, evolucionar. Emma Morales se convirtió en ingeniera, como su abuelo Carlos. Trabajó en sistemas de energía resiliente, asegurándose de que otro apagón fuera imposible. El joven Carlos Morales se convirtió en historiador, especializándose en el periodo del Gran Apagón. Escribió extensamente sobre la época, entrevistó a sobrevivientes, preservó historias. Lucía Morales se convirtió en psicóloga, especializándose en trauma generacional, ayudando a familias a procesar pérdidas heredadas. Cada uno, a su manera, llevaba el legado de Carlos Morales, de Laura Morales. El refugio en las montañas se convirtió en monumento nacional, preservado exactamente como estaba, visitado por miles cada año. Escuelas llevaban excursiones allí, guías turísticos contaban la historia.
la historia de una familia que sobrevivió al apagón, pero encontró un morador oculto en su refugio. La historia de un padre que lo sacrificó todo, de una madre que encontró fortaleza en la tragedia, de niños que crecieron para honrar ese sacrificio, construyendo vidas significativas. Y cada visitante salía del refugio con una pregunta resonando en su mente: ¿qué haría yo? ¿Hasta dónde llegaría por quienes amo? La respuesta, para la mayoría, era teórica. Nunca enfrentarían tal elección. Pero para Carlos Morales no había sido teórica. Había sido real, inmediata, definitiva. Y él había elegido el amor, el sacrificio, la familia, y esa elección, hecha en un momento de desesperación en un refugio oscuro en las montañas, había resonado a través de generaciones, había creado ondas que tocaron cientos de vidas, miles, porque ese es el poder del sacrificio verdadero. No termina con la muerte, se multiplica, se expande, inspira. Carlos Morales nunca conoció a sus nietos, nunca vio el mundo reconstruirse, nunca supo que su historia sería contada por generaciones. Pero en ese último momento, cuando activó la trampa del generador, cuando aseguró la puerta, cuando miró a Vicente y supo que ambos morirían, él no pensaba en legados, no pensaba en historias, pensaba en Laura, en Sofía, en Mateo. Pensaba: estarán a salvo, eso es suficiente. Y lo fue. Fue suficiente para una vida bien vivida, para un amor plenamente expresado, para un propósito completamente cumplido. La familia había sobrevivido al apagón, habían sobrevivido al morador oculto del refugio, habían sobrevivido a la pérdida, al trauma, al dolor, y habían hecho más que sobrevivir. Habían prosperado, habían amado, habían vivido. Y en algún lugar, en el viento que soplaba a través de las montañas, en las estrellas que brillaban sobre el refugio, en los corazones de todos los que llevaban su nombre y su sangre, Carlos Morales sonreía, porque su familia estaba bien. Y al final, eso era todo lo que siempre había querido, todo lo que cualquier padre quiere, que su familia esté bien. Y lo estaban. Gracias a él, siempre gracias a él.